Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos algunos de los temas que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy vamos a hablar de la invasión israelí de Rafah en la Franja de Gaza y de la amenaza de suspensión del envío de bombas estadounidenses. También de las perspectivas para la guerra en Ucrania cuando Vladimir Putin asumió su quinto mandato como presidente de Rusia. Abordaremos también la cumbre de migración americana, el juicio penal contra Donald Trump por el caso conocido como Stormy Daniels y la llegada de la antorcha olímpica a Francia. Y para el debate en este programa tan cargado contamos por un lado con Rafael Niño, él es editor internacional y jefe de emisión en CITEV Noticias. También con Pilar Ramírez, ella es colaboradora del canal en español de TRT y ex corresponsal en Washington para News Diario. También nos acompaña Jorge Antonio Chávez, él es conductor del programa Geomundo en TV Perú. Y finalmente, ya lo conocen, Federico Cue Barberena, nuestro corresponsal en Jerusalén. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el programa de hoy de Una Semana en el Mundo. Les propongo empezar hablando de Palestina, que ha recibido este viernes la aprobación de la Asamblea General de la ONU, gracias al voto a favor de 143 países, una inmensa mayoría, para ganar más derechos en la organización y para que el Consejo de Seguridad también de Naciones Unidas vuelva a debatir su inclusión como miembro de pleno derecho. Pero veamos la postura del embajador israelí ante el organismo. Así que hoy voy a sostener un espejo para ustedes, para que vean exactamente lo que están infligiendo en la Carta de las Naciones Unidas con este voto destructivo. Ustedes están destruyendo la Carta de las Naciones Unidas con sus propias manos. Sí, eso es lo que están haciendo. Están haciendo trizas la Carta de la ONU. Vergüenza sobre ustedes. Estados Unidos votó en contra, tal y como hizo y ya dijo que volvería a hacer en el Consejo de Seguridad de la ONU usando su derecho a veto. Una nueva muestra del apoyo incondicional de Washington a Tel Aviv, que sin embargo esta semana reveló una pequeña fisura, y es que recordemos, Joe Biden amenazó con suspender el envío de 3.500 bombas a Israel si invade Rafah a gran escala. Así reaccionó Netanyahu. Conozco a Joe Biden desde hace muchos años, 40 años y más. A menudo hemos tenido nuestros acuerdos, pero también nuestros desacuerdos. Hemos sido capaces de superarlos. Espero que podamos superarlos ahora, pero haremos lo que tengamos que hacer para proteger a nuestro país, y eso significa proteger nuestro futuro. Si Israel tiene que estar solo, estaremos solos, pero también sabemos que no estamos solos porque tenemos mucha gente decente en todas partes que sí nos apoya, que sí entiende la verdad, y derrotaremos a nuestros enemigos y aseguraremos nuestro futuro. Federico, empiezo contigo preguntándote cómo se percibió esta noticia, esta amenaza de suspender el envío de estas bombas por parte de Joe Biden en Israel, pero también en Gaza y en Cisjordania ocupada. Sí, como bien marcaban esas declaraciones de Netanyahu siendo desafiante respecto a esta posible suspensión del envío de armas estadounidenses, fue la tónica, aunque esas declaraciones fueron un poco más moderadas que otras anteriores que se dieron a lo largo de la jornada después de esas declaraciones de Biden, principalmente del ala más radical del gobierno, llegaron las respuestas más airadas de condena al presidente estadounidense, incluso también apuntando a los problemas electorales que puede causarle una medida de este tipo contra Israel, y también desafiantes en el sentido de instar a que se amplíe la invasión sobre Rafah de todas maneras. Quien fue más lejos, como casi siempre, fue el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, quien en su cuenta de la red social X hizo una publicación con Hamas, Biden y un corazón entre medio. Más moderadas fueron las palabras del presidente israelí Isaac Herzog o del miembro del gabinete de guerra Benny Gantz, un antiguo opositor, quienes ambos condenaron las agresiones verbales de algunos ministros y legisladores del gobierno de Netanyahu, mientras que del lado opositor y entre los críticos de Netanyahu se apuntó principalmente a que
esta amenaza de Biden es una consecuencia del mal manejo de los vínculos entre Washington, con Washington, bajo el gobierno de Netanyahu, y principalmente a que el primer ministro antepone por sobre todo su supervivencia política, y eso le lleva a avalar y a tratar de cuidar esos vínculos con el ala más radical de su gobierno. Del lado palestino no tuvo demasiada repercusión el anuncio o estas declaraciones de Biden, porque la mayor preocupación pasa por lo que está ocurriendo ahora en Rafah y la demanda de los palestinos y en parte de la autoridad palestina, entre ellos, es que Washington tome medidas más contundentes para frenar una invasión sobre Rafah, pero también para forzar y que se llegue a un cese al fuego definitivo en Gaza. Federico, pues ahora vuelvo contigo, pero antes me gustaría preguntar al resto de nuestros invitados. Y Rafael, empiezo por usted, ya que está aquí en el estudio, recogiendo algunos de los elementos que mencionaba nuestro corresponsal, y es que Joe Biden a la cadena CNN le declaró que suspendía este envío de bombas por la posibilidad de que fueran usadas contra civiles, por la amenaza que representaban para la población civil, particularmente en Rafah. ¿Cree que este es el argumento que está moviendo al presidente Joe Biden? Sin embargo, el ejército israelí ya ha matado a cerca de 35.000 personas en la Franja de Gaza, ¿no? Sí, Rosa, gracias de nuevo por la invitación a este programa. Siempre es un gusto estar acá. Lo que está moviendo al presidente Joe Biden en este momento es una presión que le está llegando de múltiples frentes. Tiene una presión civil de la sociedad que se está movilizando. Ustedes han visto y lo han registrado también las protestas que se han extendido por todo Estados Unidos, los estudiantes que han parado las clases, que han frenado, que han alzado su voz, y además una presión que se ha movilizado por todo el mundo. Ya salió de Estados Unidos, tenemos incluso hasta registros en México de manifestaciones a favor de Palestina. Entonces hay una presión muy fuerte de la sociedad civil que exige respuestas. Hay una presión interna a la que también está sometido Joe Biden, que son las elecciones que se le acercan, y él tiene que dar resultados en ese sentido, tiene que recuperar ciertos votos que ha perdido por su extremismo y por su apoyo irrestricto a Israel sin condición alguna. Tiene también, si se quiere, una presión judicial. Hay una preocupación grande en Estados Unidos por lo que pueda pasar en la Corte Penal Internacional con miembros del gabinete del gobierno de Israel, con una posible orden de arresto que viene días rumorándose que puede estar lista para ser expedida y que además debilitaría, por supuesto, la legitimidad del Estado de Israel y sus actuaciones en Gaza. Y también tiene una presión diplomática. Tú bien lo mencionabas, el resultado de la Asamblea General de Naciones Unidas pues es una respuesta firme de varias naciones que están pidiéndole pista y que están pidiendo que se escuche esa voz de Palestina, que se tenga en cuenta, que se mire a los civiles. Y ese es el punto de todo esto. Todas estas presiones confluyen en la supervivencia de los civiles, en las personas que están muriendo. Y por supuesto, nos sorprende que en pleno siglo XXI estemos viviendo esta matanza, que escuchemos estos números de cantidad de personas, de niños que están siendo víctimas, y la gente decía, no aprendimos nada del pasado. Bueno, aquí están las respuestas, están empezando a aparecer. Tal vez no sean inmediatas, tal vez esto no tenga una respuesta, tal vez esa orden de arresto no llegue en los próximos días como está esperando, tal vez esas protestas parezcan algo aislado, pero es una presión que empieza a filtrar y como tú lo decías, o el corresponsal, si no estoy mal, es una pequeña fisura que hay entre esa relación irrestricta entre Israel y Estados Unidos. Pilar, como ex corresponsal en Washington, le traslado esta pregunta y le planteo si coincide con Rafael en este análisis, estas presiones electorales, judiciales, diplomáticas, la movilización en los campus, y ¿puede haber algún elemento de frustración personal de Joe Biden ante los oídos sordos que está haciendo Benjamin Netanyahu a sus advertencias? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabáis de comentar. Biden ha intentado parar esta ofensiva, ha hablado con Netanyahu, ha dado comunicados de prensa, ha enviado mensajes. Al final se ha visto obligado a tener que detener las bombas. Es cierto que sigue enviando armamento, pero este es un punto que no tiene por qué llegar a ser un punto de inflexión. Esto es una relación férrea de 76 años de absoluta alianza entre Estados Unidos e Israel, pero sí es un punto en el que Biden le está diciendo: soy consciente de que nuestro armamento ha matado civiles en Gaza y no quiero que vuelva a ocurrir lo mismo en Rafah. Esto lo ha dicho y yo creo que con esta actitud lo está subrayando. Claro que hay una parte personal
política de creyente, incluso católico, en esta postura, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo que van a hacer 1,5 millones de personas que están ya hacinados en esos 65 kilómetros cuadrados y en una frontera con un país como Egipto que ya ha dicho que no quiere a estos refugiados. Es una cuestión muy complicada, la verdad. Pues esta misma cuestión se la traslado a Jorge también para tener su punto de vista sobre las motivaciones, esta conjura de elementos que están pudiendo motivar a Joe Biden en estas decisiones. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente hay variables de política interna. Hemos tenido una grandísima movilización en las universidades en Estados Unidos. Recordemos que en 1970 llegó a haber manifestaciones de 4 millones de estudiantes en universidades de los Estados Unidos. Hay un sector progresista que es la base electoral del Partido Demócrata en el contexto de una competencia electoral que va a tener lugar en noviembre. Entonces, evidentemente, esto inflige costos. La política exterior de Estados Unidos de cara a Gaza y el apoyo a Israel le impone costos al gobierno de Biden en términos de legitimidad política. Tiene menos margen de acción. Y si bien es cierto, no hay un viraje completo del apoyo a Israel, sigue existiendo una relación especial. Estados Unidos, desde la creación del Estado de Israel, le ha dado más de 300.000 millones de dólares en ayuda militar. Es cierto que ha habido ciertos virajes en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos evitó bloquear una resolución en contra de Israel y se abstuvo y dejó que la resolución pasara para obligar un cese al fuego. Y ahora estamos viendo que está conteniendo el flujo de bombas, de 1.800 bombas de 900 kilos y de 1.700 bombas de 240 kilos que podrían tener un impacto terrible sobre una población civil en Rafah que es de aproximadamente 1,5 millones de personas que están en una situación absolutamente desesperada. La mayoría de hospitales de Gaza están en una situación terrible. Estas personas, si hubiera un ataque, hubiera un número inmenso de civiles, no se podría equilibrar la necesidad militar de operar ahí con la protección de los civiles que manda el derecho internacional humanitario. Entonces yo creo que el presidente Biden es consciente de esta realidad, de lo que la posición de Estados Unidos le genera en términos de problemas de política interna con relación a su base progresista y también con relación a su posición de liderazgo en el mundo, ¿no? Lo deslegitima. Y Pilar, me gustaría volver con usted respecto a esta cuestión de la invasión de Rafah, que ya ha mencionado Benjamin Netanyahu, así como otros miembros de su gabinete, que no necesitan de las armas estadounidenses para llevarla a cabo. Pero más allá de, digamos, los recursos materiales, ¿Israel se puede permitir llevar adelante esta invasión de Rafah sin contar con el apoyo total de Estados Unidos? Bueno, realmente Israel tiene muchos aliados, pero su aliado más poderoso sin duda es Estados Unidos. No es ya una cuestión de puedo o no puedo hacerlo, es una cuestión de si Israel debe tomar esta decisión porque se juega esa alianza a futuro. Creo que Netanyahu va a tener esto muy presente antes de tomar una decisión. Y Federico, volviendo contigo respecto a la situación en la Franja de Gaza y esta tregua que se negociaba en el Cairo y que esta semana dio algunos, tuvimos algunos atisbos de esperanza que finalmente se han apagado. Hamás e Israel se retiraron de Egipto sin alcanzar un acuerdo y parece que el punto irreconciliable continúa siendo la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. Hamás es una exigencia a la que no quiere renunciar, mientras que Israel no quiere firmar el final de esta guerra, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? Sí, estamos en un momento en el que el único acuerdo o lo único en lo que han coincidido tanto Israel como Hamás es que tras la última ronda de negociaciones fallidas en el Cairo se ha vuelto de nuevo a la casilla de salida. Obviamente una parte culpa a la otra o responsabiliza a la otra de que eso haya ocurrido y viceversa. Quizás el único punto favorable es que ni Hamás ni Israel le cierran la puerta definitivamente a esas negociaciones, pero hoy el grupo islamista dijo que va a revisar su estrategia de negociación, mientras que Israel está apostando a esos avances sobre Rafah como una forma de presión militar para forzar a Hamás a aceptar un acuerdo, pero
tanto Hamas como incluso Egipto han dicho que por el contrario son acciones que dificultan cualquier tipo de conversación. Está claro que esa diferencia irreconciliable es el gran obstáculo, es esta idea de que Israel no renuncia a poner fin a la guerra y jamás exige que cualquier acuerdo lleve al fin de esa invasión israelí en Gaza, y los mediadores están exigiendo flexibilidad, mediadores que también han perdido cierto peso, se han desgastado también en esta última ronda de negociaciones. Hay que señalar también que esta entrada israelí en el este de Rafah y tomar el control del cruce de Rafah le ha quitado un peso de negociación a Egipto, una forma de presión sobre Hamas que es relacionada a la coordinación de este cruce que une a Egipto con la Franja de Gaza. Qatar también ha un poco minimizado su rol después de las múltiples críticas que le han lanzado algunos dirigentes israelíes, y entonces queda a Estados Unidos quizás como el que pueda tener una mayor capacidad de presionar a las partes para llegar a un acuerdo, también porque en el interés de Washington está que este conflicto, que esta invasión israelí no se extienda mucho más en el tiempo, porque está comenzando a traer problemas electorales a Biden y también obviamente una posibilidad latente de que este conflicto se extienda de manera regional y termine arrastrando también a Estados Unidos. Pues Federico, para cerrar este bloque precisamente con esta postura de Estados Unidos, te pregunto cómo se percibe ahí, sobre todo en los territorios palestinos, este veto de Estados Unidos a la posibilidad de que Palestina sea un Estado de pleno derecho de Naciones Unidas, ¿no? Porque ya ha anunciado, después de esta recomendación de la Asamblea General para que el Consejo de Seguridad vuelva a debatir esta cuestión, que volvería a vetarla. Sí, creo que no sorprende a nadie, porque es la postura histórica de Estados Unidos y no es algo a lo que vaya a renunciar, por más críticas que pueda presentar esta administración Biden al gobierno de Benjamín Netanyahu. Es una cuestión que va mucho más allá. Tanto Estados Unidos como Israel aducen que cualquier avance en Naciones Unidas sobre el reconocimiento a Palestina como Estado va en contra de cualquier proceso de paz, porque entienden que la resolución final tiene que venir de negociaciones directas. Del lado palestino es una pequeña victoria diplomática, no se han enfocado tanto en esta postura de Estados Unidos, sino en que han logrado, a través de la presión diplomática y también acompañado de la presión que se está sintiendo con las protestas en el mundo y también con una creciente presión diplomática occidental sobre todo y europea y el escrutinio hacia las acciones israelíes en Gaza, sienten este avance en la Asamblea General de la ONU como una pequeña victoria diplomática que pone en el foco la cuestión palestina y que pone en el foco también ese deseo palestino de ser miembro pleno, más allá de que las posibilidades de que eso ocurra siguen siendo muy escasas con ese poder de veto que conserva Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Federico, pues muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, escuchar la información de primera mano, tanto por tu parte como por la de Yanira. Buenas noches. A ustedes les propongo que nos traslademos a otro punto de la actualidad internacional y de la tensión geopolítica, y este punto es Rusia. Y es que Vladimir Putin tomó posesión esta semana de su quinto mandato como presidente del país, coincidiendo con un nuevo pico de tensión geopolítica por su orden de hacer entrenar a sus tropas en Ucrania con armas nucleares tácticas. Esto al mismo tiempo que miembros de la OTAN, como Francia, su presidente Emmanuel Macron, volvió a insistir, esta vez en una entrevista con The Economist, en que no descarta la posibilidad de mandar tropas francesas a la guerra en Ucrania, a territorio ucraniano, con un objetivo un poco ambiguo sobre cuál sería su labor ahí. Les pregunto si consideran que esta vez esta línea roja de Vladimir Putin, esta amenaza de utilizar armas nucleares tácticas, puede realmente desincentivar a algunas posiciones como las del presidente francés, Jorge.
Bueno, yo creo que la idea que trata de trasladar el presidente Putin es una idea de disuasión. Él entiende claramente que en términos de armas convencionales y de capacidad militar convencional existe una absoluta asimetría que está en favor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de los aliados occidentales. Y que la base que tiene Rusia más bien es apostar por su estrategia de disuasión nuclear, porque recordemos que las potencias nucleares no van a la guerra porque si no se configura un escenario de destrucción mutua asegurada. Y esta es la apuesta de Putin. O sea, Putin está tratando de decirle a Occidente que él ve la guerra en Ucrania como una guerra existencial, no solamente para Rusia, sino para su propio futuro político, y que si lo obligan, él es capaz incluso de utilizar armas nucleares tácticas que son distintas de las estratégicas. No es que sean menos devastadoras, pero evidentemente tienen un uso más localizado. Entonces, definitivamente yo creo que el mensaje que está tratando de dar desde el inicio de la guerra es que Rusia entiende en la posición de asimetría de poder que tiene con respecto a Occidente, pero que su apuesta y su posición de fuerza en la que sí hay una mayor paridad de cara a Occidente, al Occidente que apoya a Ucrania, está precisamente en el campo nuclear, y estos ejercicios con armas nucleares tácticas pues dan cuenta de ello, ¿no? Rafael, ¿coincide? ¿Cree que le va a funcionar esta disuasión a Vladimir Putin? Yo coincido, y esa palabra, Rosa, es clave, que la acaba de decir Jorge, es disuasión. El éxito de un arma nuclear no es su uso, sino el poder de disuasión y de coerción que tiene sin usarla. Entonces, creo que sí es una estrategia, pero si uno también escucha lo que dice Vladimir Putin en su discurso de juramentación, es regresar al origen de esta guerra, y es el deseo de Vladimir Putin de ser tenido en cuenta, de recuperar un imperio ruso, de recuperar y de que sean tenidas en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia, que es por donde empieza todo este conflicto. Y él dice, tenemos que recuperar, tenemos que volver a ser grandes, tenemos que ganar esta guerra. Entonces, además de la disuasión, creo que en ese discurso, y esto nos recuerda, es volver a ese punto de origen. ¿Qué es lo que está pidiendo Rusia? ¿Qué es lo que ella quiere para el orden mundial? ¿Y qué es lo que está pidiendo Vladimir Putin desde el día 1 que empezó este conflicto? Más allá de la amenaza de voy a enviar tropas, voy a usar tal arma, este conflicto se reduce a esa premisa de la violación de las preocupaciones de seguridad de Rusia, y cómo Europa no escucha ni tiene en cuenta en ese orden global, después de la caída de la Unión Soviética, a Rusia. Pilar, para concluir también esta cuestión, le pregunto por la acogida que tiene dentro de los socios de la OTAN, dejando de lado Estados Unidos porque está empantanado en este proceso electoral, sino sobre todo entre los socios europeos, una posición tan beligerante, por decirlo así, como la de Emmanuel Macron. Bueno, más que la posición que acaba de verbalizar Emmanuel Macron, yo creo que tenemos que tener en cuenta una visión global de lo que ha sido la respuesta de la Unión Europea, que ha cerrado filas en torno a Ucrania, la OTAN, que tiene más miembros ahora que antes de empezar el conflicto, y todo esto va en contraposición con esa toma de posesión tan opulenta que ha sido una demostración de fuerza de Putin ahora al volver a ser reelegido. Realmente él lo que está intentando decirnos, sigo aquí, además amenazo con el armamento nuclear, y realmente, bueno, sabemos que Putin ahora concentra más poder que nunca, ha destruido a sus opositores políticos y mediáticos, lleva más de 25 años en el poder, solo le supera Stalin, y yo creo que estos datos son suficientes para hacer la foto global de cuál es la situación. Realmente Rusia es verdad que está ganando terreno en Ucrania, pero a un coste humano y económico enorme para Putin, y realmente la reacción de los rusos ante esto va a depender de, casi como pasa casi siempre, de cómo esto afecte a su nivel de vida económico. Putin va a tener que subir los impuestos si quiere seguir con estas amenazas y con esta guerra que va increciendo, y vamos a ver cómo responde la sociedad rusa al respecto. Y un apunte más. Llegan las elecciones estadounidenses. Yo, como sabéis, os estoy hablando desde Washington. Ya Rusia tuvo una injerencia directa con Putin al mando en las anteriores elecciones. Vamos a estar muy atentos a ver qué pasa y qué nivel de perturbación puede tener con respecto a estas elecciones que darán al próximo presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2024. Vamos a ver hasta dónde llega la injerencia de Rusia
también en ese aspecto. Pilar, pues hablando precisamente de las elecciones de Estados Unidos, me da usted pie a pasar a otro tema que queríamos abordar en este programa, y es la cuestión de la migración en el continente americano, un tema que abordaron los ministros de Exteriores en Guatemala esta semana, también intentando hacer seguimiento a lo decidido en Los Ángeles en 2022. Le pregunto en concreto qué tanto peso tiene la cuestión migratoria en las elecciones estadounidenses. Tiene un peso enorme. Ahora mismo es uno de los temas cruciales dentro de la campaña electoral de los dos candidatos, el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, y el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Y hasta tal punto es así que, en el fondo, esta reunión que acaba de tener lugar, esta cumbre que acaba de tener lugar en Guatemala, por la cual Estados Unidos se ha comprometido a invertir 578.000 millones de dólares para apoyo a gobiernos latinoamericanos. En el fondo, el objetivo es que las personas migrantes en situación irregular no acaben llegando a suelo estadounidense. Esto lo hemos visto en otros países. Pasa también en la Unión Europea, que con sus presupuestos respalda a países como España para que ese tipo de inmigración de África no pase a suelo español y luego a suelo europeo. No es una estrategia novedosa, pero es que los dos candidatos se juegan mucho porque, bueno, realmente por un tema de miedo y realmente un discurso que se ha puesto en marcha, porque Estados Unidos tiene 11 millones de migrantes en situación irregular, que supone un 3,3 más o menos % de su población total, pero hay trabajo para todos. Realmente el mercado laboral estadounidense es súper dinámico. Lo que ocurre es que no quieren que sean migrantes en situación irregular. Entonces, eso les obliga a poner ciertos controles que se han puesto de manifiesto en esta cumbre en Guatemala. Y, Rafael, precisamente uno de los puntos centrales en los flujos migratorios a través del continente americano es la selva del Darién, y el recién electo nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, insiste en su idea de cerrar la selva, algo que, bueno, no parece fácil, ¿no?, más allá de otras implicaciones que pueda tener. ¿Cómo ve usted la gestión de ese paso por el Darién? ¿Qué se puede hacer para evitar finalmente el sufrimiento de las personas que trazan su ruta a través de esta selva, porque tampoco tienen una vía legal alternativa? Y ha dicho el presidente electo que quien llega ahí lo va a repatriar, dice que con todas las condiciones de derechos humanos. Y más allá del anuncio en dólares que sale de esta conferencia por parte de Estados Unidos, uno no ve una coordinación entre países, y es precisamente, creo que hacia allá hay que apuntarle al problema, y es que la migración es un fenómeno creciente en todo el continente y tiene que hacerle frente todos los gobiernos. Esto no es que Colombia dejó pasar, Panamá dejó pasar y por eso es que están llegando a Estados Unidos. Entonces, lo primero es que uno tiene que ver una coordinación entre países para lograr eso. Lo que tú dices del tapón del Darién es gravísimo. El año pasado pasaron 520.000 personas expuestas a todo tipo de violaciones de derechos humanos, de su integridad. Hay que también hacer un frente muy fuerte contra la ilegalidad, personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas que están intentando buscar una mejor vida, pero que son instrumentalizados, que son robados, que son sometidos a condiciones indignas. Entonces, ese frente de trabajo común de los gobiernos tiene que apuntar también a hacerle frente a la ilegalidad que hay allá. Pero además, y lo dijo la canciller mexicana en esta cumbre, es ver cómo los países de origen pueden solventar esas causas que promueven la migración, la falta de empleo, la pobreza extrema en esos países. Entonces, claro, esto es a más largo plazo, porque la pobreza no se soluciona de un día para otro, ni con unas medidas se va a evitar la migración, pero creo que también esa plata y esa cooperación entre países tiene que apuntar a ver cómo se resuelven las condiciones estructurales de la migración. Si no, la gente va a salir buscando, va a seguir saliendo en busca de una mejor vida, y eso va a ser imposible detenerlo. Entonces, trabajo común, trabajo organizado entre los gobiernos frente a la ilegalidad y resolver esas condiciones estructurales creo que es clave para resolver este problema migratorio. Y Jorge, para también poner punto final a este tema, le pregunto, hablaba Rafael de instrumentalización, pero le pregunto en qué modo también los gobiernos instrumentalizan un poco como cabeza de turco la cuestión migratoria para tapar otros, digamos, asuntos que tienen pues estos gobiernos sobre la mesa. No, sin duda, hay gobiernos que instrumentalizan la migración para fines internos, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, actualmente en Nicaragua? Se dice que está operando una nueva ruta
que están utilizando migrantes que están evitando el tapón del Darién. Esto en pleno contexto electoral estadounidense. Entonces, una pregunta que cabe hacerse es si el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua está instrumentalizando a la migración como una herramienta de guerra asimétrica para imponerle costos a Estados Unidos a través de una estrategia de zona gris. Vemos una creciente participación de cárteles de la droga participando en el tráfico de migrantes que se alían con movimientos locales. Vemos problemas estructurales como los que mencionó Rafael, que tienen que ver con los factores de empuje, aquellos factores que impulsan a los migrantes a dejar sus países de origen. Y el fondo que ha prometido Estados Unidos, que es de 578 millones de dólares, no es, casi 40 veces menos que lo que prometió Kennedy con la Alianza para el Progreso hace ya casi 60 años, o más de 60 años, con la Alianza para el Progreso. Así que no va a ser un monto suficiente para poder resolver estos problemas estructurales de pobreza, de inseguridad, de precariedad institucional que existe al interior de los países, ¿no? Y otro problema, yo creo que tiene que ver con la situación de Estados Unidos, ¿no? Con las preocupaciones que existen de parte de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales con respecto al derecho al acceso al procedimiento por parte de las personas que solicitan refugio en la frontera de los Estados Unidos, que está siendo restringida porque estas personas tienen que utilizar una aplicación que se llama CBP One para poder conseguir un turno, para poder comparecer ante la autoridad migratoria. Entonces se entiende que esto va en contra del derecho internacional de los refugiados, que garantiza el derecho de acceso al procedimiento de presentarse en una frontera y presentar el caso que uno tiene, en el cual sustenta que tiene un temor fundado de persecución en razón de la raza, religión, nacionalidad, ideas políticas o por pertenecer a un grupo social particular, y se entiende que esta medida de los Estados Unidos está dificultando ese acceso al procedimiento. Al igual que la Unión Europea también es acusada sistemáticamente de impedir este derecho a solicitar asilo. Ahora no quisiera acabar este programa sin preguntarle rápidamente su opinión sobre el avance del juicio penal contra Donald Trump por el caso conocido como Stormy Daniels, en que está acusado de falsificar sus cuentas para ocultar un soborno a la actriz porno para comprar su silencio al respecto de una relación sexual. Esto, comprar su silencio durante la campaña presidencial de 2016. Esta ha sido una semana movida en esta Corte de Nueva York. Rápidamente, ¿cuáles son sus opiniones? Muy rápidamente, Pilar. Bueno, pues yo creo que en este caso Trump no se está jugando su moralidad, que ya es ampliamente conocida. Yo creo que aquí lo que se juega el posible futuro presidente de los Estados Unidos es su credibilidad. Y la credibilidad no solo por haber pagado supuestamente $130.000 o lo que sea, que es una cantidad que a lo mejor nunca llegaríamos a saber, sino por efectivamente falsificar documentos, hasta 34 documentos para ello. Entonces, bueno, aquí hay un personaje fascinante, que es Stormy Daniels, es el David que tiene poco que perder ante Goliat y que, como ella misma dijo, viniendo de un mundo tan duro como la industria del porno, yo ya no tengo miedo. Y creo que puede ser un punto de inflexión en la carrera electoral para Donald Trump. No sabemos qué va a pasar, pero desde luego está siendo un juicio fascinante. Jorge, rápidamente, 2 palabras. Yo creo que Trump instrumentaliza la victimización como una herramienta política, ¿no? Que hay un Estado profundo que quiere conspirar contra él y que instrumentaliza acusaciones contra estas para atacar no solamente a él, sino a la base electoral que él representa. Entonces, por eso es que sus abogados están pidiendo que se le levante la obligación de guardar silencio, porque él quiere materializar esto políticamente y poder obtener réditos, ¿no? Para terminar, Rafael. Yo coincido rápidamente con Jorge, y ya lo habíamos hablado en otro programa, cómo él instrumentaliza todo esto a favor de su campaña, y él, cada vez que entra y sale de la corte dice una declaración distinta y no necesariamente relacionado con el caso, sino con otra noticia. Entonces, y muy destacable también lo que conocimos esta semana de este caso, como tú lo dices, en este avance, la estrategia que está utilizando la defensa de Donald Trump y en qué sentido está yendo este caso, pues ya nos va dando una luz. Y precisamente, seguramente a raíz de no seguir esta estrategia, el juez le ha dicho a Donald Trump que se vería obligado a ordenar su arresto si continúa violando estas órdenes de silencio, pero que él lo último que quiere es poner a Donald Trump en la cárcel. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan participado en este programa con tantos temas distintos que han marcado esta misma semana en que, recordemos, Xi Jinping y Emmanuel Macron reunidos en París
pidieron una tregua durante los Juegos Olímpicos de este verano de 2024. Una tregua sin duda a nivel mundial está bastante lejos de ser una realidad con todos estos conflictos abiertos. Hemos aquí mencionado algunos de ellos. Seguiremos de cerca todo lo que sucede en la actualidad internacional aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y el de producción y a ustedes por su atención.